Bueno, entonces aquí estamos grabando. Esto es una grabación un poquito más informal. Eh, Express. Así es. Así que eso, plantéame las dudas y ahí vamos conversando para que después los demás compañeros las vean. ¿Cómo se llama? Me preguntó si es que como que podía explicar o dar como algún tip para la tarea del tema de modulación angular. De modulación angular. Sí. Ya. Vamos al ítem. Acá nomás piden de modular, pues, ¿no? En este ítem, el Claro. último. Sí, sí. Ya, para demodular angularmente, eh, bueno, es muy entre comillas lo mismo que la demodulación asincrónica eh, de la parte de modulación lineal, ya que se va a requerir, digamos, para la versión asincrónica, la misma estrategia, entre comillas, detección de envolvente o rectificación. Eh, ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, aquí tengo el, el apunte. Bueno, esta es la Ayudantía 11 que les subí hace poquito, esta de la misma semana, o sea, la semana pasada. Bla, 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 materia de modulación angular. Eh, el tema es que para la demodulación asincrónica de una señal modulada angularmente, podemos usar, bueno, este código de acá. Este código de acá se explota la noción de que para la versión asincrónica podemos detectar la envolvente de la derivada de la señal modulada angularmente. ¿Ok? Entonces, el paso extra para demodular una señal modulada angularmente es derivar. ¿Y eso de dónde viene? Creo que lo escribí más acá arriba, de acá. En el fondo, nosotros teníamos una señal FM de, de la forma, ¿dónde la? Aquí, acá, de esta forma. Bueno, nosotros sabíamos a priori que FM, la moduladora es lineal respecto a la frecuencia, por eso aparece esta integral. Tener en cuenta que la integral es una operación lineal en frecuencia, integrar es multiplicar por 1 partido en 2 J 2 pi f. Esto sería integrar, derivar es multiplicar por J 2 pi f. Ahí para tenerlo claro desde un principio. Estas dos operaciones pueden simplificarnos el código, ¿ok? Porque va a ser multiplicar y dividir, si es que queremos calcular integrales y derivadas. Pero X, en el fondo, bueno, esta es nuestra señal FM. Si nosotros derivamos la señal FM, obtenemos esta expresión de acá, que nuevamente tenemos una sinusoidal con argumentos, su frecuencia variable, frecuencia instantánea variable, pero lo que nos va a importar es esto, esta amplitud de acá, que juega el mismo rol que jugaba la amplitud en la modulación AM. O sea, juega el mismo rol esa amplitud que en la modulación AM. ¿Ok? En esta amplitud tenemos la información de la señal mensaje, que es la señal que queremos demodular, la información que queremos sacar de la demodulación. Entonces, los pasos van a ser modular la FM, derivar la FM, derivar podemos pescar el espectro de la señal FM original y multiplicarlo por J2πf, para no andar buscando tal vez códigos más, más pesados, o sea, tampoco tanto, pero para derivar en MATLAB es un poquito más complicado porque eh, derivar es diferenciar variaciones en valores respecto a variaciones en este caso
en tiempo. ¿Ok? Se puede, pero para no hacer mucho drama, pescar la señal a FM, sacarle su transformada de Fourier o su espectro, y al espectro de la señal FM lo podemos derivar multiplicándolo por J2πf. Y ahí tenemos el espectro de la derivada de la señal FM. Y bueno, después le sacamos la inversa y ahí tenemos la señal FM derivada en el tiempo. Y después viene todo lo demás, porque en el fondo, por ejemplo, acá tenemos un gráfico de lo que viene siendo una señal FM derivada. Como podemos notar, la frecuencia varía, que la verdad no le importa ya habiendo llegado a este punto, lo que nos va a importar es la envolvente. Como la envolvente se refleja tanto arriba como abajo, bueno, podemos rectificarla, que en el fondo es recortarla, quedarnos con lo de arriba, y luego aplicar detección de envolvente. Bueno, que todo este proceso de detección de envolvente, la verdad. Rectificarla, detectar la envolvente y sacar la información de esto acá, la forma de MT. Como podemos ver en el código que les dejé, eso es lo que se hacía. Por ejemplo, aquí en la línea 20, ya teníamos la señal modulada FM, con su respectiva constante, la integral de la señal, que para integrar eso es más sencillo, se ocupa el comando cumsum, y se multiplica por el periodo de muestreo, que esto hacía las veces de, bueno, una integral tiene, pucha, ¿qué pasa? Una integral tiene la forma, yo qué sé, la función x de x. Este de x hace las veces de este ts, porque vamos a estar integrando en el tiempo, y el CumSum hace, digamos, interpreta todo esto como, esto acá como sumas, digamos, de variaciones de valores en la matriz. Pero eso, ahí implementamos la integral, planteamos la señal modulada, le podemos sacar el espectro, bueno, con todo este chorizo de FFT shift, FFT y dividido por n0, que eso nos permitía que esta cuestión no estuviera multiplicada por, yo qué sé, el número de muestras y nos salieran valores enormes en el espectro. Y después, si queremos derivar, más fácil derivar en frecuencia porque es multiplicar el espectro de la señal FM por J2πf. ¿Okay? Ahí derivamos en una línea, con multiplicación nomás. ¿Okay? Habiendo, digamos, definido previamente la unidad imaginaria. ¿Okay? Y F shift es la matriz de frecuencia. Ya, pues, luego de eso podemos volver al tiempo. Esta señal derivada en frecuencia la obtenemos en el tiempo. Esto de acá, lo que tenemos en la línea 25, que es la derivada de la señal FM, es, digamos, gráficamente esta señal de acá. ¿Ok? Entonces, después lo que viene, siguiente paso que podemos implementar es rectificar, porque nos va a importar solamente, digamos, o la envolvente superior o la inferior. Naturalmente escogemos la superior. ¿Sí? Si rectificamos, en el fondo estamos recortando la señal, quedándonos solamente con los valores positivos. Y eso se hace en esta línea acá, en el fondo. Esta parte acá tiene la magia. Esto acá me devuelve una matriz de puros unos y ceros. O sea, me multiplica por 1 los valores positivos y por 0 los valores negativos. Y al multiplicar término a término, obtengo la señal rectificada de acá. Y ya como tengo la señal rectificada, que van a ser puras cosas de este estilo, le podemos pasar un filtro que hayamos diseñado con el comando FIR o con el comando butter. Bueno, el butter es el que
el que se sugiere. ¿Ok? Lo que hay que tener en cuenta acá es que estos filtros son digitales y en este ramo no se ven filtros digitales. Yo tampoco puedo, digamos, enseñar mucho al respecto, pero es llegar, diseñar las frecuencias de corte y ver los resultados. Los resultados no tienen que ser perfectos, eso es lo esencial de esta tarea, que no sea no sean perfectos los resultados, ¿ok? Que sea lo más parecido a lo que uno encontraría, digamos, en la práctica. ¿Ok? Eso, y con los filtros, un filtro paso abajo hace las veces de la detección de envolvente a partir de la señal rectificada. Y bueno, eso es lo que tenemos acá en este ejemplo. Que en el fondo, para el ejemplo del código, esta era la derivada. La señal rectificada es simplemente las partes positivas de la señal. Y luego, pasándole el filtro, nos quedamos con la envolvente. Como pueden notar acá, como que quiere parecerse a la señal mensaje original, se parece bastante, y con esto ya está bien. Esto ya se considera demodulado. Esto tanto para eh, modulación angular como modulación AM. Ahí Nelson escribió, al aplicar un filtro creado con Butter me quedó la señal algo distorsionada al inicio y ligeramente desfasada. Claro, claro. Es lo que estamos viendo acá. En el fondo, eso van a ser las consecuencias de diseñar filtros no ideales. Recordar que un filtro no ideal es no ideal en magnitud y en fase. Entonces, si no es ideal en fase, naturalmente va a aparecer esto acá, que si está la señal mensaje, es esperable que la señal demodulada aparezca desfasada en el tiempo. Eso da cuenta de que, claro, la fase del filtro no es ideal, ¿ok? Pero no es un problema, en el fondo la estoy recibiendo un instante después. ¿Ok? No, pero no es un problema. Habrá que explicar ahí que, bueno, como el filtro no es ideal, tenemos este efecto de acá. ¿Ok? Y como estamos en detección de envolvente, bueno, esto acá me aparece montado, digamos, en un valor constante. ¿Ok? Si uno se pusiera exquisito y quisiera todavía que esto se parezca más a esto, podría tirarlo después a un filtro pasa alto para eliminar esta constante y después amplificarlo. Porque si se fijan, de acá a acá hay, yo qué sé, como menos de 0,5 en amplitud. Y la señal mensaje original es de 1. ¿Ok? En amplitud, digamos. Ahí. Entonces, si uno se quisiera poner más exquisito, podría pasar esto en un filtro pasa alto para eliminar la componente continua, eliminar las componentes de baja frecuencia y después amplificarlo. Ese mismo filtro, amplificarlo aproximadamente por 2, yo qué sé. Pero eso ya es como, es casi como refinar el diseño de la demodulación. Pero no se va a pedir eso. ¿Ok? Llegar a esto ya es suficiente. Y explicar el por qué se obtuvo es suficiente. Esto, ojo, este método es tanto para modulación lineal como angular. Es decir, ambas demodulaciones asincrónicas son bastante similares, con la diferencia que en modulación angular va a ser requerido al comienzo derivar para hacer aparecer en la amplitud de la señal la señal mensaje, la forma de la señal mensaje. Eh, no sé si hay alguna duda con eso que expliqué. No, no, a mí me quedó claro por lo menos. Buena, buena, Todo muy claro. buena, buena. La dificultad es eso, en el fondo este curso hay que tener en claro que este curso no se basa y no tampoco nos hemos dado el tiempo de explicar cómo diseñar filtros así cuáticos, así que cumpla con requerimientos en decibeles, ¿ok? Que yo qué sé. De lo que no podemos estar seguros es que
tenemos que ser coherentes con lo que está pasando. O sea, si mi derivada tiene esta forma y luego rectifico la señal, bueno, el gráfico de la rectificación va a tener que ser la señal recortada y tenemos que obtener esto. Luego, si detecto la envolvente, bueno, la envolvente se va a tener que parecer a, digamos, la forma que tenga esta cuestión. No ser perfecto, pero parecerse. Y según los criterios que haya tenido mi filtro, puede parecerse bastante o puede parecerse prácticamente nada. Pero algo debe parecerse. Detalles menores como que pasan estas cosas de acá. Bueno, eso tiene su explicación, si se fijan, en que, bueno, la modulación FM es una variación instantánea de la frecuencia. Es decir, tenemos componentes de alta frecuencia y baja frecuencia en distintos tramos de, para este caso, la envolvente de la derivada. Entonces, si nos fijamos, acá tenemos baja frecuencia y para altas frecuencias este filtro está actuando de mejor forma. La envolvente se obtiene de mejor forma. ¿Ok? Entonces, ahí, digamos, la propia característica de la modulación angular, y particularmente acá en FM, para altas frecuencias tenemos mejores resultados para la envolvente y para bajas frecuencias ahí como que guatea un poco. ¿Ok? Pero se entiende. Eh, eso, eso en el fondo. Eh, y nuevamente, esta charla de rectificación y envolvente funciona para M y FM. Lo adicional de la tarea, y que igual es como más latero, es la versión sincrónica. Eh, la verdad, esto es bastante, digamos, poco práctico, pero es la misma idea que nuevamente modulación lineal. En el fondo, pescar la señal, multiplicarla por algo que esté en sincronía. Nuevamente, no se van a poner a diseñar un PLL. Bueno, tampoco nunca hemos visto eso, pero se puede. ¿Sí? Esto como que echa a perder el propósito de, digamos, de lo práctico. La versión asincrónica siempre es más fácil, tanto para M como FM, como Angular, perdón. Y eso. Lo otro que hay que recordar es que, bueno, ya no me acuerdo en qué identidad está esto. Esto era de la unidad 2. Identidad 7 parece. Aquí está. El tipo de demodulación lineal, bueno, teníamos la demodulación sincrónica, que servía para todas las versiones. Servía para DSB, servía para AM, SSB, ¿ok? La demodulación sincrónica servía para todo. La demodulación asincrónica, en cambio, la podíamos obtener de la versión AM. ¿Ok? Detección de envolvente y, bueno, acá. Y la rectificación, que también se considera asincrónico, porque en el fondo no estoy, digamos, yo como usuario no tengo que poner en sincronía nada, no tengo que diseñar un lazo, digamos, PLL para poner en sincronía la señal entrante con el oscilador del receptor. Entonces, eso, la versión sincrónica, podemos tirar DSB, AM, SSB, y la versión asincrónica con AM podemos ocupar rectificación. Recordar que la rectificación era al llegar la señal en el receptor, podía ser un rectificador de media onda, como está acá, o un rectificador de onda completa, que eso lo modelábamos por un tren de pulsos cuadrados. ¿Okay? El espectro del tren de pulsos cuadrados estaba por acá arriba. Acá. Aquí tenemos la versión acortada. Y en ayudantía también, no me acuerdo en cuál, y sacamos este espectro, digamos, con propiedades.
Este es el espectro para una señal cuadrada de 0 a 1, rectificador de media onda, y este es el rectificador de onda completa. ¿Ok? Esto se considera asincrónico porque esto es, digamos, inherente al receptor, que puede ser un circuito, puede estar implementado con un circuito RC posteriormente, eh, componiendo finalmente un rectificador de media onda. ¿Ok? Rectificador de media onda, tenemos la señal de entrada, rectificador de media onda y luego un filtro que me ayuda para la, digamos, la detección de envolvente. Con lo que ello implicaba, que era el rizado, este porcentaje de rizado, estos dientes de sierra que aparecían, etcétera, etcétera. Eso, en el fondo, versión sincrónica sirve para todo en la modulación lineal, versión asincrónica para AM. En AM, si yo ocupo la versión sincrónica, estoy echando a perder el propósito principal que tiene AM, que es poder demodularla asincrónicamente. ¿Okay? Estoy mandando la portadora en AM para poder demodularla asincrónicamente al final. ¿Okay? Y eso, quedó más claro ahí como las dos demodulaciones que hay que hacer. Sí, sí, está clarito. Bueno, bueno. ¿Alguna otra duda? Tenía dorado con el tema de la eficiencia, ¿Ya? que veían en la parte lineal, y que piden como a partir de la gráfica sacar la eficiencia. Entonces yo tenía la duda con la DSB, porque como que ahí toda la información es útil, pero, pero está repetida. Entonces no sé si sería como eficiencia del 100% porque está es útil, o el hecho de que esté repetida sería el 50%. Claro. Bueno, cuando nosotros tratábamos con eficiencia, lo veíamos para la señal AM. DSB, claro, como dices, DSB tiene información en las dos bandas. Entonces hablar de eficiencia no es tan, digamos, conveniente en el sentido de que hablar de potencia útil y potencia total es como ambiguo. Claro, Entonces, criterios a comparar ahí podría ser, en vez de eficiencia, o sea, claro, yo puedo comparar dos señales AM de este mismo tipo, de portadora y bandas laterales, ahí sí puedo hablar de eficiencia, esta es más eficiente que esta. Pero si al comparar DSB con AM o SSB con AM, un criterio más claro sería la potencia necesaria para generar esa señal. Es decir, la parte de eficiencia, dejarla para M, y la parte de potencia necesaria para generar señales, ahí sí podemos comparar todas. Y naturalmente la que consume más potencia es AM, porque manda toda la cuestión junta, manda portadoras y bandas laterales. Y ahí podemos generar comparaciones más, más digamos, más claras. Y claro. O sea, entonces, en ese caso, o sea, como con ese criterio sería el 50% la DSB, po, ¿no? eh, claro, o sea, por ponerle un número, ahí pueden, digamos, cuantificar según el criterio que ustedes impongan. ¿Ok? Pero hablar así como de ETA ya no va a ser como potencia útil, digamos, potencia total, va a ser como potencia necesaria, por así decirlo, en el numerador. Pero eso, pueden argumentar, digamos, con palabras. No me atrevería a decir que con números. Ya. Eh, lo que sí pueden mencionar es que como la potencia digamos, como la eficiencia de las señales AM varía dependiendo del índice, digamos, de modulación, para tonos puros y para otro tipo de señales, y dado que el máximo de eficiencia
posible del 33%. Ahí tienen como un criterio de, digamos, dado que la eficiencia la aplicamos para AM y queremos comparar DSB con SSB y AM, bueno, AM es la que consume más potencia, pero de esa potencia, la potencia eficiente es a lo más el 33% para un tono puro, por ejemplo. En cambio, para SSB y DSB voy a estar enviando, por ejemplo, para el caso SSB, la información justa y necesaria. No la voy a llamar 100% eficiencia, pero sí consume menos potencia. Y DSB, lo mismo, estoy enviando el doble de potencia, el doble ancho de banda, la misma señal, el mismo mensaje. Ahí, ir generando comparaciones. Pero claro, esta fórmula no aplica para SSB y DSB. Eso es lo que puedo decir. Igual está como... la interpretación es, digamos, libre, pero tiene que tener sentido. ¿Ok? Tienen que ser coherentes con los anchos de banda necesarios, las potencias necesarias, y estos datos freak de acá de las potencias máximas, digamos, las eficiencias máximas posibles dentro de AM. No sé si se entiende o mezclé todo. Sí, en resumen hay que como que ser coherente, ¿no? Claro, 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 claro. O sea, tal vez no, porque piden hacer una tabla, tal vez no generar una tabla así como, ya, eficiencia de SB, eficiencia SSB, eficiencia de M. Tal vez no hacer eso, sino con palabras. Con palabras. Hablar, digamos, de la potencia y de los anchos de banda. De ahí comentar. Y con eso es suficiente. Que son como los dos aspectos más importantes, la potencia y el ancho de banda necesario. Dentro de la potencia también está la robustez de la señal, porque la hace robusta en contra, digamos, a interferencia. Bueno, y no es ningún secreto que la más robusta es AM, por el mero hecho de tener mayor potencia eh, como señal. ¿Ok? Tiene esa ventaja. Y bueno, ahí tienen muchos puntos a comparar. Eso. No sé, ¿alguna otra duda? Yo tenía una duda con respecto al ancho de banda, en este caso, el ¿Ya? criterio que utilizar. Por ejemplo, tenemos los delta, pero en esta unidad la idea es enviar varias señales en frecuencia, tratar de utilizar como el menos ancho de banda posible. Claro. Pero cuando se tiene delta, no creo que el ancho de banda sea simplemente el del delta, ¿no es cierto? Porque es raro ya que no tiene ancho de banda, pero Claro. tampoco ocupa mucho ancho de banda, por así decirlo. No sé si me explico. Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, entiendo la consulta. Mira, nuevamente, esto es como a criterio. Eh, sí, 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 sí. Y claro, podríamos tener una señal así en frecuencia. Lo que nosotros hacíamos al comienzo del curso era decir que medíamos el ancho de banda desde la frecuencia cero hasta la frecuencia a la que esté este delta. Sí, pues, Entonces, justamente. FC menos FC. Claro, ahí tenía sentido. El tema es que, bueno, si estas no fueran deltas y fuera cualquier otra cosa, ¿cuál es el ancho de banda de eso? Ahí lo que nosotros decíamos era de nulo a nulo. Entonces, nuevamente ahí hay como un criterio libre a la interpretación, porque, claro, ¿cuál es el ancho de banda de un delta si es que lo mido de nulo a nulo? Entonces, cuando trabajemos con delta, la verdad es mejor medir desde el centro que estemos midiendo hasta el último delta que puede estar acá, por ejemplo. Pero, por ejemplo, eso no implicaría de que las frecuencias menores a ese delta
están, entre comillas, ocupadas. No, o sea, lo único que hay que especificar es, bueno, que este ancho de banda está midiéndose desde la frecuencia 0 hasta la máxima frecuencia. Y en estas situaciones mide, digamos, dónde se concentra el espectro. Y siempre esa es como la idea, dónde se concentra el espectro. En este caso, el espectro se concentra en torno a la frecuencia 0. Acá, el espectro ya no es necesario verlo de esta forma. Puedo notar que a frecuencias positivas, el espectro se concentra en torno, digamos, a este FC, y de nulo a nulo, o desde el centro hasta los lados, tengo ese ancho de banda. Ser coherente con lo que uno está midiendo y decirlo desde un comienzo. ¿Cómo voy a medir la ancho de banda? Porque nuevamente no hay como nada escrito que te diga el ancho de banda se mide así. Pero sí, eso sí, ser claro lo que se está haciendo. El criterio, digamos, último que hay que tener es, lo que me importa es dónde se concentra la energía de mi espectro. ¿Okay? Con la energía nosotros podemos estimar anchos de banda para las señales moduladas angularmente, y con eso podíamos demostrar, por ejemplo, cuál era el ancho de banda de una SYNC al comienzo del curso, que una SYNC es una señal infinita, ¿okay? Pero no por eso tiene ancho de banda infinito. Eso. Para los ejemplos de modulación angular se van a topar con cosas de este estilo, que tenemos una banda central y puras componentes a los lados, que son puros delta en el fondo. Eso tanto para las frecuencias positivas como para las frecuencias negativas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el ancho de banda acá? ¿Y cómo calculo el ancho de banda acá si todas esas cosas son delta? Nuevamente, ahí lo que me va a importar es, ojalá, encerrar el espacio en donde se concentra la energía. Y normalmente mido desde el centro hasta la última componente que mayoritariamente me aporta en energía. La puedo medir desde el centro para allá o de allá hasta allá. Pero ahí, en el fondo, mencionarlo, decir cómo voy a medir el ancho de banda, pero nuevamente el criterio más importante va a ser dónde se concentra la energía de mi espectro. Eh, a partir de eso, nosotros teníamos distintas formas de calcular anchos de banda. Teníamos la versión, digamos, más compleja de los Bessel, que la verdad no es necesario, si no quieren implementarlo, está bien, no es necesario, pero es una forma de verlo, a partir de los Bessel del primer tipo. Bueno, que aquí también aparecían formulitas para la versión de la modulación angular. Dice que a partir eh, digamos, bandas laterales mayores al índice de modulación más 1 como valor entero son despreciables. Es decir, a partir, digamos, este es n igual 1, n igual 2, y el central era n igual 0. Entonces, desde n mayor al índice de modulación más 1, ahí tenemos un criterio para estimar el ancho de banda de una señal modulada angularmente que tenía esta forma. Entonces me concentro solamente en los centrales, los que más me aportan en energía. Y los mido de esta forma. Lo que no implica, como dijo el compañero, que tal vez me estoy olvidando de que aquí existen componentes. Pero sí, lo que me va a importar va a ser el aporte que cada uno de estos deltas tiene. Y naturalmente, cada uno de estos deltas, en teoría, tiene ancho de banda 0, si es que lo mido de nulo a nulo. Pero no tiene mucho sentido eso. ¿Ok? Eso, no sé si respondí la duda o me fui por las ramas. Sí, sí, ahí me quedó más claro lo que hay que hacer. Gracias. Buena. De nada. Y eso, pues en el fondo, para calcular anchos de banda, bueno, tenemos
los criterios mediante función de Bessel. Tenemos las formulitas que hemos hecho en ayudantía, que me relacionan el índice de modulación o la razón de desviación, que en la tarea aparece como D. D es la versión para señales en general, no necesariamente tonos, ¿ok? No necesariamente solamente sinusoidales, puede ser la señal de audio, etcétera, etcétera. Pero cumple la misma función, entre comillas, son las mismas fórmulas. Y bueno, con eso teníamos esta formulita que me relacionaba la máxima variación en frecuencia con el ancho de banda de la señal mensaje. Esta es la otra forma de obtenerlo. Y justamente estas fórmulas se basan en métodos que justamente estudian dónde se concentra el espectro, la energía del espectro. ¿Okay? Todas estas fórmulas aparecen de ahí. Una versión, digamos, más experimental, más rigurosa también, de determinar los anchos de banda de señales moduladas angularmente. Que en estricto rigor, si nos dábamos color, podíamos escribir una señal modulada angularmente como una suma infinita de sinusoidales, de distintos armónicos. Lo que en estricto rigor es una señal con ancho de banda infinito, pero nuevamente los criterios de energía son más prácticos que andar ahí con términos muy complejos. ¿Ok? Entonces, eso. Siempre el criterio va a ser la energía. Y eso, no sé si hay alguna otra duda. No, de mi parte no, boludo. Bueno, de mi parte, ¿podría explicar un poquito cómo se calcula o cómo se pone la frecuencia de corte en el filtro? Que era como algo de 0 a 1, leí en la página de MATLAB, pero no me veo muy claro. Y al final lo fui haciendo como al tanteo. Bueno, eso depende del filtro. ¿Ok? Al menos en la documentación de MATLAB, el filtro Barrel, así solito, bueno, creo que también este mismo comando servía para filtros pasabanda, pero para la versión de filtros pasabajos se definía como, digamos, si tú quieres dejar pasar a tu señal mensaje, si el ancho de banda de tu señal mensaje es VM, la frecuencia de corte la definían como el ancho de banda de esta señal mensaje dividido la frecuencia de muestreo medios. No le he dado mucha vuelta tampoco al asunto, pero lo definían de esa forma para ajustarlo, para poder filtrar esta señal mensaje. ¿Okay? Si, en el fondo, la señal que yo quiera filtrar, tengo que saber el ancho de banda a priori para ajustar la frecuencia de corte del filtro. ¿Okay? Esto era como lo estándar de la, digamos, ¿cómo se llama? De la documentación del comando. Y bueno, el 5 era del orden del filtro. Entre comillas, mientras mayor sea el orden del filtro, más lo vas a estar apretando en magnitud, que en el fondo es lo que nosotros tangiblemente queremos, que el filtro tal vez su respuesta en frecuencia sea de esta forma. ¿Ok? ¿Ok? Que mi frecuencia de corte esté por acá. Que me deje pasar toda esta banda de frecuencia, ojalá sin alterarla. Pero el tema es que esta es solamente la magnitud de mi filtro. Entonces, mientras más aprieto el filtro en magnitud, más estoy dejando la embarrada en fase. ¿Ok? Entonces, ahí hay un tema. Mientras más suba el orden del filtro, tal vez estoy dejándolo impeque en magnitud, pero estoy dejando la embarrada en fase. Y ahí habrá que ver cómo graficar eso. Ahora,
En este preciso momento no me acuerdo cómo graficar esta respuesta en frecuencia del filtro. No era lo que, bueno, usualmente conocemos como el bode, pero no es eso porque, o sea, puede serlo, pero estos filtros están implementados esencialmente de manera digital, entonces es un poquito más complejo. Lo que les recomiendo es buscar la documentación. Bueno, yo la seguí tal cual la documentación y tal cual el libro de guía del ramo, y lo definen así la frecuencia de corte de la señal que queramos filtrar, en este caso la señal mensaje, dividido la frecuencia de muestreo medios. Así lo ajustado, ¿no? En el fondo. Tampoco hay que argumentar demasiado. Les recomiendo buscar cómo graficar la respuesta en frecuencia al filtro, para hacerse una idea de cómo es el diagrama de magnitud. Lo más probable es que esté normalizado. Es otro tema aparte, pero para darse una idea. Y debiera ser el mismo comando para mostrar este diagrama de magnitud que para el filtro FIR. El FIR o el bar cumplen con ese mismo comando. En este momento no me acuerdo cómo se llama, pero aparece en la documentación. Y para el filtro FIR, la frecuencia de corte era el ancho de banda de la señal dividido en la frecuencia de muestreo. Ahora, el por qué aquí está dividido en la frecuencia de muestreo medios y aquí en la frecuencia de muestreo normal, nuevamente tiene que ver con que estos comandos están como normalizados, en el sentido de que la frecuencia la reciben de 0 a 1. Otro tema aparte del curso, no se hagan mucho drama, incluso aunque sea al tuntún, digamos, la, la, la propuesta para la frecuencia de corte, lo más certero es que grafiquen el espectro de magnitud. Y ustedes mismos se convenzan o convenzcan, bueno, se convenzan de lo que está pasando. ¿Ok? No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, ahí me puedo hacer una mejor idea. Antes no tenía nada de idea de cómo era esa parte, que era justamente la frecuencia que iba de 0 a 1. Claro, claro, eso es lo complicado de estos comandos, que son comandos muy tan generales que lo que reciben son frecuencias normalizadas. Entonces, por eso están divididos en estos factores. Claro, porque lo que reciben a lo más va entre 0 y 1. Es un poquito denso, pero claro, como no se ve en este curso, tampoco se va a exigir así que lo expliquen con lujo de detalle, solamente que lo diseñen, a lo más que grafiquen el espectro en magnitud, y que lo apliquen. ¿Ok? Con el comando filter. El comando filter, ese sí que sirve para filtros FIR y filtros butter. Ambos te devuelven los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador del filtro. ¿Ok? Y ahí pueden ver que las transferencias que arman son digitales. ¿Ok? Las definen con la transformada Z. ¿Ok? Pero no se hace mucho drama por eso. Eso. No sé si hay alguna otra duda de alguna parte, o alguna duda que tenga algún compañero que no vino y se las dijo. Por tu parte, no. Ok. Y eso, eso fue entonces la ayudantía de dudas. Bueno, cualquier duda me la pueden hacer llegar al correo. Y eso, básense ojalá en este código acá. No me lo inventé yo, lo saqué del libro, lo modifiqué un poco para eso si estuviera más acorde a lo que hicimos las primeras ayudantías. Pero eso es como lo más sano. ¿Ok? De modulación asincrónica, derivar, etcétera, etcétera. Está todo acá. Lo pueden aplicar para la parte lineal de la tarea también.
¿Ok? Esto es lo suficiente que se espera que hagan. Y bueno, si quieren copy-pastear esto, lo pueden hacer, la verdad no hay problema, pero explicarlo después. Explicar después qué es lo que hace el código. No hay problema. Y eso, pues. En el aula les dejé una versión 2.0 de un látex que les puede servir para dejarlo de esta forma. El código que vayan a subir a la tarea es un poquito más amigable para que la revisen. Y eso pues chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Vale, Muchas Nacho, igual, que gracias. esté bien. Nos Cuídate. vemos. Cuídense.